Si estás viendo este video, es porque has tomado la decisión de acompañarnos en este gran reto de convertirte en un desarrollador o desarrolladora de software trabajando juntos los próximos 8 meses. Por lo tanto, creo que no es necesario hacer demasiado énfasis por qué es importante aprender a programar. Sin embargo, también tenemos que ser conscientes que en 8 meses tendremos esa certificación de desarrolladores de software que implica una gran responsabilidad, porque todas las actividades, algunas vitales, algunas no tanto, pero casi todas las actividades del ser humano actual tienen que ver con el software. Y nosotros vamos a entrar en ese, digamos, en ese entorno de los desarrolladores de software que están creando aplicaciones. Y entonces, ¿cómo nos vemos en 8 meses? Hollywood nos ha dado muchos estereotipos de lo que es un programador. Recordemos muchas películas, muchas series que sale el tipo bonachón, tipo underground, que soluciona todos sus problemas, que se sienta mal y que está rodeado de pantallas programando allí en solitario, casi que en un garaje o en un sótano. Otra también, que es el famoso hacker que soluciona todos los problemas, que se las sabe todas, que en un segundo entra a cualquier red. O también muchas de las heroínas de películas muy interesantes aparecen allí salvando digamos, al protagonista o al equipo con esas habilidades que tenemos como desarrolladores de software. La verdad hay muchos estereotipos. ¿Cuál tienes tú? Como si te dicen, él desarrolla software. Cada uno tiene como sus estereotipos, pero la verdad es que las películas han ayudado mucho a que nos formemos una idea de qué es un programador o qué es un desarrollador. Sin embargo, hay que tener en cuenta un aspecto muy importante. El desarrollo de software no es un acto individual, es un acto que se hace en grupo y es un acto esencialmente de comunicación, donde existe un grupo de personas, que este es un término que vamos a utilizar mucho, los interesados o los stakeholders, que son los que tienen por alguna razón una necesidad para solucionar un problema utilizando un programa, utilizando herramientas computacionales. Estos stakeholders generalmente acuden a el otro grupo de personas que hacen parte de este proceso de comunicación, que son los desarrolladores, donde vamos a estar nosotros, los developers. Ahí estamos. Y generalmente, pues debe establecerse un canal de comunicación entre ellos dos. Entonces, como desarrollador, no solamente es importante entender todos los aspectos técnicos, sino que es muy importante la comunicación, porque normalmente nosotros vamos a desarrollar software para otros. Y esos otros van a tener que expresarnos sus necesidades para que nosotros podamos entender qué es lo que queremos hacer. Eso también implica obviamente mucha creatividad, porque yo debo no solamente entender lo que el usuario quiere o lo que estamos llamando los interesados quieren, sino también lo que realmente necesitan, que no siempre es lo mismo. Además, debo de plantearle alternativas, plantearle soluciones, o sea que es un aspecto de comunicación y de creatividad, pero también es un aspecto de mucha disciplina, porque nosotros vamos a ver aquí, en todos estos 8 meses, que hay una cantidad de procesos, de disciplinas, de métodos que yo puedo aplicar y que si los aplico correctamente, voy a desarrollar software de calidad. Que digamos que es como una de esas metas o submetas que tenemos en el curso. Pero también a veces podemos caer en la tentación de tomar el camino corto, ¿no? Eso está en Google. Yo soy un Google Oriented Programmer, un programador orientado a Google, que todo está en Google. A veces, no lo voy a negar, vamos a buscar cosas allí, pero hay que buscarlas con sentido. No hacer el famoso copiar y pegar y sin saber qué está pasando. Entonces hay que tener mucha disciplina para no tomar atajos que generalmente van a causar problemas posteriores, sino seguir esos pasos que nos vamos a aprender aquí. Entonces, ese equipo de desarrollo debe ser disciplina. ¿Qué es la programación entonces? ¿Cómo está la programación en el mundo? Eso depende. Algunos van a ver, son negocios. Otros puede que vean videojuegos. Otros puede que vean música, arte, en fin. Todo dependerá del punto de vista de lo que podemos nosotros asumir que es programar o el resultado de la programación. Lo que sí es muy importante es que ese acto de comunicación que tenemos que hacer nosotros
con cuando somos programadores, no solamente tiene que ver con lo que les hablaba, con los interesados o con lo que he llamado los stakeholders, también tiene que ver mucho con la máquina. Porque yo después como programador y perteneciente a un equipo de programadores, debo de comunicarme con la máquina. Debo de decirle lo que yo quiero que haga para solucionar el problema de estas personas que me han contratado o para las que estoy trabajando o para mi emprendimiento. Y entonces debo saludar y entender y comunicarme y hacer, digamos, una buena llave exitosa con el programa o con el equipo computación. Y entonces aparece un concepto que son los lenguajes de programación. Hay una gran cantidad. Ahí podemos ver algunos. Puede que algunos de ustedes conozcan, puede que algunos otros no. Pero estos son lenguajes de programación. Así como decimos inglés, francés, español, italiano, pues para hablar con los computadores también tendremos una gran cantidad de opciones. Aquí estoy hablando de C, perdón, Java, PHP, C Sharp, Haskell, hay uno que se llama Ruby on Rails, Kotlin, y aquí solo hay una parte, hay muchísimos, y el que nos interesa a nosotros, Python. Realmente para nosotros Python es simplemente una excusa para aprender todos esos elementos y esos fundamentos de la programación. Algo que nos va a ayudar a llevar todos esos elementos y esos fundamentos a la práctica. Y en ese lenguaje es el que vamos a trabajar. Python. Ahora, cuando nosotros escribimos, aquí vienen unos conceptos muy importantes. Cuando nosotros escribimos algo en un lenguaje que el computador va a entender, a eso lo llamamos código fuente. Código fuente, no lo olvidemos. Digamos que lo que es el lienzo para el artista, lo que es la partitura para el músico, lo que es el libro para el escritor, para nosotros será el código fuente. Ahí es donde nosotros vamos a traducir lo que le queremos decir al computador, se lo vamos a escribir a él en código fuente, en este caso escrito en Python, para que él siga ese código, nos obedezca lo que le estamos diciendo allí y ejecute una serie de instrucciones. Código fuente. Aquí tenemos algunos ejemplos. Podemos ver que está en inglés. Este es código fuente escrito en Java. Podemos ver que está en inglés, aparecen algunas instrucciones, o sea, no son instrucciones extrañas, son instrucciones que me están diciendo, todas esas líneas que ustedes ven allí son simplemente para decirle al programa que escriba un mensajito en la pantalla, incluso una pantalla con fondo negro. Hola, mundo. Aquí lo estamos viendo en otro lenguaje, Haskell, muy similar, pero tiene menos líneas de código fuente, si lo vemos bien. Aquí aparece en HTML, que es el lenguaje de la Internet. Puede que algunos de ustedes ya estén familiarizados con ellos. Allí es donde aparecen las páginas web que vemos, está hecha en este lenguaje. Vemos que tiene muchos símbolos allí, ¿no? Y aquí está en Python, que también está relativamente sencillo. En una sola instrucción le estamos diciendo que escriba hola mundo. Entonces, el código fuente, ¿qué es? Un conjunto de instrucciones que el computador muy amablemente va a leer y va a ejecutar para que nosotros, para hacer lo que nosotros le estamos diciendo que haga. Eso, vuelvo y recalco, se llama código fuente. Entonces me cuentan, ¿qué es código fuente? Es un conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje de programación. Ahora, les decía antes, nosotros vamos mucho más allá del lenguaje de programación. Mire que vimos 4 opciones y hay muchas más de hacer un programa que escriba hola mundo. De hacer un código fuente y un programa que escriba hola mundo. Es importante, claro, para verlo funcionando, pero el énfasis de nosotros va más allá. No podemos decir es que yo sé programar en Python. Ah, no, yo hice el curso en el de Misión 2022, pero aprendí Python. Qué pena, no aprendí nada más. No, nada de eso. La idea es que, como les digo, Python es una excusa para aplicar todos estos elementos que nos van a ser comunes, para entender esta jerga del programador. Algoritmos, estructuras de datos, funciones, expresiones matemáticas, compiladores, intérpretes, en fin. Aquí solamente quiero dar énfasis en que esta jerga tendremos que aprenderla durante este curso, durante estas 7 semanas. Debe ser como si nos hablen de cualquier elemento común, como si estuvieran hablando de una red social, TikTok, que es TikTok, que es, yo sé poco de redes sociales, pero sí, digamos que la otra es Facebook o Instagram. Entonces, estas palabras, lo que significan, lo que tienen que ver con programación y muchas más son las que realmente nos deben de interesar. Y las vamos a aplicar en un lenguaje que es Python.
Ahora, cuando hablamos de un lenguaje, recordemos por allá conceptos de español, todo lenguaje tiene dos componentes fundamentales. La sintaxis del lenguaje y la semántica del lenguaje. La sintaxis simplemente es la forma, el orden en que se deben escribir los símbolos, las palabras. Ya sabemos que hay muchos memes donde uno le escriben y le escriben las cosas al revés, le cambian las letras y uno realmente entiende. O sea, sintácticamente eso está mal, pero uno entiende. Sin embargo, eso es porque el cerebro humano ya tiene una cantidad de patrones en su cerebro que le hace, digamos, entender lo que dice allí. Un 3 por una E, una A por un 4, etc. Pero realmente al computador hay que respetarle las reglas sintácticas específicas que nos digan. Si ahí dice, va una coma, ¿qué por qué? Va una coma, si no, no te entiendo. Así va a ser. Cierra paréntesis, cierra paréntesis. Ah, pero tantos paréntesis. Bueno, así es. Nos toca adaptarnos. Aunque realmente vemos que Python es un lenguaje con una sintaxis muy limpia, muy simple. La otra parte es la semántica. No solamente es decir las cosas bonitas, sino con significado. Básicamente de la semántica, lo que me dice es, bueno, y con lo que me dijo que está bien escrito, ¿qué tengo que hacer? O sea, ya es el significado de la expresión. Entonces, por ejemplo, allí estoy diciendo, después de una variable, debe ir el símbolo igual, debe ir un número, debe ir un signo de operación y debe ir otro número. Listo. Pero la semántica de esa instrucción es que suma, ¿cierto? Es que esa crucecita suma. Entonces son dos cosas diferentes y eso lo iremos practicando. Aquí estamos solamente dando una introducción para indicar lo que es programar. Entonces, básicamente, esa es una instrucción. Así como vimos Hola Mundo era una instrucción que escribía algo en la pantalla, esta es una instrucción que suma dos números en Python. Ya veremos más complicadas. Pero a medida que vamos haciendo código fuente de muchas líneas, de 10, de 20, de 1000, de 2000, veremos que el programa va haciendo muchas cosas y muy rápidamente, que ahí es donde está el truco de los computadores. Entonces, ¿realmente es importante conocer un lenguaje de programación, profe? Sí, es muy importante. Conocer su sintaxis, su semántica, lo que veremos que son una cantidad de librerías que ya están hechas para no reinventar la rueda. Eso es muy importante para ser un programador. Aprender a buscar los sitios de un lenguaje en internet que tiene buenos trucos, que soluciona problemas, foros, todo eso. Hay que saberlo. Pero no es necesario, pero no es suficiente. Necesitamos saber trabajar en equipo, necesitamos comunicarnos, necesitamos disciplina, necesitamos mucho sentido común para solucionar esos problemas que queremos solucionar utilizando un computador. En resumen, ¿qué podemos decir entonces? Que programar es un acto de comunicación, de creatividad, de disciplina, con el cual nosotros vamos a enfrentarnos a problemas que pueden solucionarse, computacionalmente. La comunicación generalmente también tiene que ver no solamente con equipos de trabajo, sino con las personas y el computador. Y eso generalmente se hace utilizando lenguajes de programación. Los lenguajes de programación son esos lenguajes que nos van a permitir comunicarnos con un computador, perdón, y hay muchos lenguajes de programación. A nosotros en este curso nos va a interesar uno, Python. Ese código fuente en Python tiene sintaxis, tiene semántica y simplemente, como les he dicho antes, es una excusa para aprender toda esa jerga y todos esos elementos y todos esos conceptos, todos esos fundamentos que tienen que ver con la programación. Que lo aplicaremos en Python, pero si mañana nos dicen, hagámoslo en Haskell o en otro lenguaje, estamos en capacidad de tener una curva de aprendizaje más corta para aplicar esos fundamentos de programación. Entender claramente que si yo me decido en este curso por Python, debo entender su sintaxis y su semántica. Hemos llegado al final de este video. Los espero en los próximos videos que vamos a trabajar durante esta semana y una calurosa bienvenida de nuevo a este curso. Chao.